Que no le falte en sus hogares Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Nosotros, debido a que no tenemos claridad, nosotros apenas alcanzamos a sacar del archivo, creo que 4 años. Este año hemos expedido la primera licencia de construcción. Tenemos como otras solicitudes de licencias, las estamos hablando, tenemos y tenemos la relación de las licencias desde el año 2016. En el 2016 pedimos 59 licencias. En el año 2017 pedimos 68 licencias. En el 2018 pedimos 24 licencias, creo, 24 licencias. En el 2019 pedimos 43, 62 licencias. Soy Carlos Humberto Tejada, a su equipo de trabajo, personas que nos acompañan hoy de la comunidad. Yo diría que muy acertado y en buena hora que la Secretaría de Planeación hoy al recinto del Consejo presenta el informe sobre una parte de lo que son las funciones de planeación y que lo que tiene que ver con la expedición de licencias de construcción. Como bien sabemos, nosotros y este Consejo próximamente, terminado el estudio de actualización del esquema de ordenamiento territorial, ese estudio final para adoptarse es por medio de acuerdo municipal y sería pues el Consejo Pleno quien lo estaría aprobando. Entonces yo diría que en buena hora, porque apenas se están entregando ya los informes, aunque quienes vienen haciendo esa actualización han venido adelantando documentación. Es muy importante tener en cuenta porque estos temas, honorables concejales, hacen parte de la aprobación mediante acuerdo de la adopción del esquema de ordenamiento territorial. Y yo, como siempre lo he manifestado, personalmente he sido un crítico de que la administración del uso del suelo, tanto urbana como rural del municipio, ¿sí? Principalmente, y allí es donde comienza el desarrollo del municipio, por su organización dentro de la administración de ese suelo. Y yo diría que corregir muchas cosas que se han hecho es difícil, pero sí que nosotros vamos a tener un punto de partida para hacer una revisión y un seguimiento para que en adelante se pueda generar una mejor administración del suelo, ¿ya? Tanto urbano como rural. Aunque este es un tema muy largo y ancho, como se dice, sí es importante que se puedan aclarar unas dudas en pro del mejoramiento del futuro del desarrollo urbanístico como tal. Entonces, por eso creo que es de gran importancia este informe que se ha presentado hoy. Yo no soy experto dentro del tema urbanístico, lo puedo decir, pero pues sí veo latente y he podido indagar algunas cosas donde ahí es donde tengo las dudas. Y qué bueno que precisamente hoy pues el secretario está y que nos puede aclarar esas dudas y que nos puede ayudar de insumo para tomar decisiones dentro de lo que vamos nosotros a aprobar a futuro. Voy a comenzar con el tema urbano, ¿sí? Aunque aquí solamente se habló sobre el tema de expedición de licencias de construcción que vienen inmersas también cuando se urbaniza, y leyendo pues el acuerdo 037 de 2000, no sé si fue que solicité y que me dijeron que estaba vigente, pero pues puede pecar uno por si hay otro proyecto que lo haya, un proyecto nuevo que haya derogado de ese acuerdo, ¿no? Y ahí sí, pues como se dice, presentaría pues excusas. Andalucía ha tenido un crecimiento, yo diría,
paradigmático, porque no podemos que es exponencial, con el tema del desarrollo urbanístico. Vemos que han habido, no tengo el inventario, pero pues a simple vista ve uno que hay muchas urbanizaciones dentro del municipio, como que ha sido un foco importante para los inversionistas dentro de la inversión sobre esa propiedad raíz. Y no es que este tema tenga que ver con que yo me oponga a ese desarrollo, ni más quisiera, eso hace parte del desarrollo de cualquier territorio, pero sí es importante que esa administración que está en cabeza de la administración municipal pues se haga de la mejor manera. Por ejemplo, algo que me preocupa dentro de esas urbanizaciones, yo veo que al municipio no le entregan 1 metro cuadrado pavimentado de las vías. Eso cada vez nos está creando un déficit, ¿sí? Ahora que están en la elaboración del plan de desarrollo se darán cuenta sobre el déficit que va a quedar el municipio en vías para pavimentar. Hay proyectos como Sol y Luna, el que está aquí detrás del estadio, ¿cómo es que se llama ese barrio? Altamira. ¿Cuántos años hace que se comenzaron esos proyectos y apenas lentamente se les está comenzando a pavimentar a esas urbanizaciones? Y pues hay un secreto que cuando uno está en una campaña política, ese es el llamado que hace la comunidad, donde exige o pide que por favor le pavimenten la calle que llevan solicitando ya no sé cuántos años y que han mandado N número de peticiones para ello. Entonces ahí es donde uno se comienza a preguntar dónde está la administración, dónde está la planeación que se debe tener para exigir, ¿sí?, de que estos urbanizadores entreguen las vías pavimentadas, que las vías tengan las dimensiones que tienen los proyectos urbanísticos. Por ejemplo, nosotros vimos 2 proyectos importantes y grandes para el municipio, como fueron el del Retorno y el de la Colina, y vemos que esos proyectos se entregaron totalmente pavimentadas las vías, que son unos proyectos nacionales. Qué bueno que los proyectos que se adelanten en Andalucía los entreguen como esos proyectos se entregaron las vías. Entonces, si hoy vemos, por ejemplo, aquí una urbanización aquí por la 12, no me acuerdo cómo se llama, ¿cuándo a esa gente se le van a pavimentar las vías si ya son unas vías públicas que están administradas, que van a ser administradas por el municipio? ¿Cuándo? Si con 2 caídas de lluvia ve uno ese espejo de agua que se hace allí, ahora porque hemos estado en verano, pero ahora que se retorna el invierno, todo lo que va a padecer allí la gente que invirtió en esos lotes. Entonces, son preocupaciones y dudas que se tienen, y mirando de ese mismo acuerdo que hablaba y mencioné, el 037 del 2000, ¿sí?, en el artículo 68 dice: todas las áreas de terreno cedidas al municipio para vías públicas deberán ser pavimentadas por el urbanizador o constructor, de acuerdo con lo que se dispone para tal efecto se establece en el presente EOT. Entonces, allí sí me preocupa el control que se ha hecho por parte de la administración en el tema de las urbanizaciones. Y, como decía, Andalucía ha sido un foco de inversión, me imagino que vendrán más urbanizaciones. Y hoy viendo como un ciudadano normal, diría yo, que frecuento el Facebook, me encuentro con una oferta que hacen de una urbanización, y voy a leerla aquí. Andalucía, 147 lotes para la libre construcción, áreas 90 metros a 200 metros, precio metro cuadrado 280.000 pesos, condiciones de entrega: vías compactadas de 5 metros, esto es vías compactadas, no son vías pavimentadas, vías compactadas de 5 metros,
5 metros, aquí los honorables concejales que somos de la zona rural, son los callejones reales que hay por allá en el sector rural que son de 5 metros. He tenido la oportunidad de indagar y consultar a profesionales que conocen más del tema, donde dicen que lo mínimo que se debe pedir son vías de 10 metros, donde hayan 2 de andén al lado y lado y 6 de vías, serían 10. Entonces, si ustedes ven aquí, simplemente ustedes pueden hacer el cálculo a cómo está el precio del metro cuadrado por el número de metros cuadrados que están ofertando, lo que se puede ganar pues aquí el urbanizador, pero se le facilita que se le está dejando vía para que pueda vender un lote a un metro cuadrado de 280.000 pesos. El andaluz como tal o común o de clase de aquí son muy pocos los que invierten en esos lotes porque no está de mucho al alcance. Entonces, allí pregunta, y dentro del mismo artículo 037 de 2000, donde se habla de la zonificación del suelo rural, y su artículo 56 dice, literal A, establecer el uso adecuado y sostenible ambientalmente de los suelos en todo el territorio rural del municipio. Si está bien, que tiene parte de la autoridad ambiental, la CBC, en estos permisos, ¿qué nosotros como administración estamos haciendo para eso? Del corregimiento donde yo soy, el corregimiento de Zabaletas, hay 3 parcelaciones. No sé cuántos lotes pueden sumar ese lugar. Es donde una zona que tradicionalmente, históricamente ha sido agropecuaria, y ya en menos de 10 años hay 10 o menos, hay 3 urbanizaciones. Y aquí en el artículo 57, que habla de la zonificación de los suelos por área de actividad en el área rural del municipio de Andalucía, áreas no ocupables, se habla literalmente, áreas de actividad agrícola, y cada vez se ve más que se desgajan predios. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que ha vivido históricamente o que no sabe más que trabajar en el campo? Sí. Y lo mismo, son urbanizaciones donde las calles, esas ni siquiera compactadas, muchas han quedado en tierra. ¿Qué va a pasar? El municipio, si no ha llegado aquí al casco urbano en pavimentación, ¿cuándo va a llegar allá en pavimentar esas vías? Pues a mí me parece que es un tema de honorarios concejales, de que es un tema de que es el momento de comenzar a corregir esa administración del suelo que requiere el municipio. Y una última pregunta es, cuando se expiden licencias de construcción, ¿qué control por parte de la oficina de planeación se hace de lo que inicialmente se hizo en los planos realmente fue lo que construyeron? ¿Qué control se está haciendo al respecto de eso y qué evidencias hay de que ese control se está haciendo? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Señor secretario, ¿va a dar respuesta a las inquietudes del honorable concejal? Bueno, me parece acertado lo que Miguel ha venido explicando y va a explicar de atrás para adelante. Nosotros tenemos un esquema de ordenamiento de 20 años. Se han hecho algunas modificaciones durante ese tiempo por el Consejo Municipal. Ese esquema de ordenamiento, nosotros desde la Secretaría de Planación hemos dejado unas constancias a los alcaldes sobre la necesidad que se tiene y se tenía de hacer las actualizaciones que se requerían. En el sentido de que muchas de las cosas
que se permiten ahí se siguen realizando. Nosotros, por ejemplo, vemos el tema de parcelaciones, son sitios donde se pueden permitir. El tema que usted habla de las vías. Cuando dice que son vías de 5 metros, no, son vías de 10 metros. Lo que pasa es que la capa rodadora es de 5 metros y en la B local, que es una clasificación que hay del acuerdo, dice que el tamaño de la vía es de 10 metros. ¿Cómo se clasifica? Es 5 de rodadura, 2,5 a los lados de andén y jardín, nos suma los 10 metros correspondientes. En ese sentido, nosotros venimos cumpliendo cuando damos las urbanizaciones allí con los arquitectos y ingenieros que dan la revisión, nos aplicamos a la norma. En este sentido. Pero, ¿qué está pasando? Nosotros, por ejemplo, cosas como las partes constructivas. Andalucía no puede construirse hasta 3 pisos. Y en este esquema de ordenamiento nuevo que se viene, debemos de desarrollar la parte horizontal que nos permita que ocupemos menos espacio público y que utilicemos más lo que está en este momento. Por ejemplo, el parque no puede desarrollarse más de 3 pisos. Lo otro que usted hablaba sobre la parte de pavimentos, mire, ¿dónde se rompe todo el tema? Cuando el municipio de Andalucía comienza a hacer las urbanizaciones, él personalmente, Solidurna, Altamira, etcétera, y hay un artículo que usted lo leyó, que es el tema de cargas y beneficios sobre los constructores. Hay un tipo de cargas y beneficios en los cuales, si ve que el constructor efectivamente no le es rentable, entonces vamos a ver cómo son las cargas de repartición con respecto a la administración municipal. En ese sentido, nosotros queremos de que la normatividad que va a salir en el plan de ordenamiento tiene que ser muy estricta en el sentido de decir el tipo de ocupación del espacio, el tipo de la constructividad, porque que nos permita a nosotros construir más de 2 o 3 pisos. El tema de las escaleras, que otra cosa, por ejemplo, que usted no nombró, que hemos tenido también una dificultad. El tema de control físico, hemos tenido dificultades enormes. O sea, yo lo he reconocido y lo he escrito los señores alcaldes. El secretario de Planeación, escasamente, nosotros podemos atender allí todas las cosas de las funciones que nosotros desarrollamos, y ese tema de control físico es un tema arduo. Andalucía, en control físico estamos colgados, yo lo reconozco. En el sistema de escaleras, en el sistema de que la gente construye los antejardines encima de las zonas peatonales, en el sentido de que nos modifican los andenes, en el sentido de que nos están mejorando las vías. Y una de las propuestas que yo le tenía, que incluso estamos trabajando con el ingeniero Calibre, es cómo hacemos, una cosa que usted no nombró acá, es cómo hacemos para terminar con esa ruptura de las vías. Entonces con el ingeniero Calibre estamos diciendo que a través del Consejo Municipal generar un acuerdo en el cual a la persona que va a romper se le cobre el poder otra vez resanar eso allí, pero que la administración lo haga. ¿Por qué está pasando? Lo mismo que les decía, tenemos problemas con los maestros de obra, porque es que ellos rompen las vías, le hacen cualquier tipo de arreglo, y el día de mañana cuando pasa un carro ya quedó la vía vuelta a nada. Entonces son temas que a grosso modo tienen que estar muy corregidos acá en el esquema de ordenamiento que estamos trabajando. Miren, el esquema tenía que haberse renovado en el año 2012, llevamos en el año 2020, y creemos que a finales de este año tenemos un esquema, ustedes serán con los consultores, un esquema que nos permita a nosotros manejar todo ese tipo de variables. Con lo que usted hablaba, por ejemplo, en el tema del frente del colegio. En el tema del frente del colegio, en el plan vial viejo no existe eso. Si usted pone y mira el plan vial, en esa parte ni siquiera hay dibujado una vía. Está mucho más allá, donde está acá y llega el pasto, por ahí sí está dibujada la vía, por ese otro lado acá, pero en esa parte de corte donde hace la vía no está dibujada. No está dibujada acá en la parte de la caseta comunal de la Alianza. Busque usted el plan, verá que no encuentra un corte de vía que nos permita la conectividad de la calle 10 entre segunda y tercera. Normal. Entonces yo no puedo, la nación no puede seguirle a una persona lo que no esté escrito dentro del esquema.
Entonces son temas que donde hay que corregirlos, y acá vamos a tener las discusiones y el consejo tiene que ayudarnos a nosotros a mirar este tipo de cosas, porque todo lo que no quede dibujado, no quede en articulado, no quede en la norma, nosotros no podemos exigirlo. Lo que usted decía, por ejemplo, el tema de los usos de los estudios, eso es lo que estamos diciendo. Aquí la gente confunde dos cosas. Una es el uso del suelo que nosotros pedimos que se permite, es el cual, por medio del cual se permite una actividad, y otro es el estudio de suelos que nos permite a nosotros calcular, o le permite al ingeniero calcular cómo tiene que ser la estructura de esa casa. Entonces lo explicaba yo. Nosotros estamos haciendo desde ahora estamos mirando si el sistema es confinado, no sé si es estudio de suelos, pero si no es confinado, la norma nos dice que tiene que tener unos apiques que son los de suelo. Entonces allí con la arquitecta Natalia y el ingeniero estamos mirando, o sea, que efectivamente lo que la gente presente en la oficina sean sistemas que nos permitan a nosotros no hacer tantas exigencias. Nosotros hay que aplicar la norma, y eso está escrito en el decreto 1075, 1077. Lo que esté en el decreto, lo que nosotros estamos exigiendo. Nosotros no podemos decir ni más allá ni más acá. Lo otro que usted decía es, nosotros tuvimos un año, unos 2-3 años, que efectivamente verificábamos que lo que la gente presentó en el plan lo esté construyendo. Y esto se encontraba con cosas bravas. Una cosa decía que en el plan, otra cosa lo que se construía, paga la demoler. Eso complica. Entonces yo le decía, por ejemplo, a Jesús, que está allí en control, y usted tiene que decir ya con el pan en la mano antes de la gente arrancar a construir qué es lo que va a construir, y si no hay que parar la obra. Entonces acá tenemos falencias grandes, yo les digo, tenemos falencias grandes en el sistema de los maestros de construcción, porque la gente que no sabe cómo se construye, lo único que hace es buscar el maestro amigo. Y hoy hemos parado 4 obras, le digo, de escaleras encima de las vías, de sistemas constructivos que a uno le da hasta miedo que el día de mañana el más implicado somos nosotros que firmamos, porque una casa se cae con el permiso, bueno, ¿y ustedes qué control hicieron? Y yo pensaba, y hablaba también con Gustavo, es cómo logramos traer acá nuevamente el SENA para que recapacite a los maestros de construcción, que nos coayuden a que ellos tengan los carnet del CONMIA, porque aquí la gran dificultad de ocupación del espacio público, de rompimiento de vías, de las construcciones, las tienen en gran parte. Nosotros decíamos que el 90% de los maestros de construcción. Yo nos decía, por ejemplo, una compañera de trabajo, es que yo me basé en lo que me dijo el maestro de construcción, estaba construyendo unas escaleras en concreto encima del antén sin dejar espacio, y decía, Carlos, yo no le asperté porque el maestro vio que él sabía mucho de esto, ya nos toca demoler, y hemos hecho demoler muchas. Entonces son temas que son muy complejos, no es tan fácil, es muy complejo. Yo reconozco de que hay debilidades, estamos intentando cómo subsanamos todas las debilidades, y ya el sistema que estamos aplicando es ya, porque ya la oficina de planeación hace rato que ella solamente, nosotros tenemos la función de ir, determinar y pasar la información a la inspección de policía, quien es la que hace las demoliciones y las multas correspondientes. Entonces, en buena hora, por ejemplo, este tipo de discusiones son buenas, porque aquí lo que se viene este año es trabajo que nos quede un plan de desarrollo a 12 años, porque esto es a 12 años, tiene un esquema de ordenamiento a 12 años, que nos permita vislumbrar no solamente eso, sino vislumbrar, por ejemplo, ya que nos salimos un poco del tema de la licencia de construcción, porque es el tema principal, pero igual esto nos conviene a todos, y en Consejo de Gobierno hablamos, el tema, por ejemplo, Andalucía no tiene una zona industrial, no tiene una zona comercial definida y una zona de servicios, que es lo que dice el esquema, el PDOT del departamento. Entonces, en buena hora, por ejemplo, las discusiones que usted da en el sentido son buenas. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos preparando cómo miramos nosotros a Andalucía en los próximos 12 años, que es nuestra visión de futuro. Y esa visión de futuro
tenemos que organizar a nosotros. Entonces, si yo conozco mi región, pues tiene que tener clara cuál es la visión de su región. Y a la postre, entre todos, tenemos que armar una visión de futuro del municipio de Andalucía frente a lo que se viene en los próximos 12 años. No sé qué otra pregunta me queda sin contestarle, pero es más a grosso modo eso. En el plan vial estamos recolgados. Miren, no va a ser otra cosa que no me está preguntando, que hemos estado trabajando con la ingeniera, la arquitecta y el ingeniero y la jurídica. Enseguida del estadio municipal, los lotes que hay entre el Coliseo y la calle 18, ¿sí no? 18. Si se viene la construcción de un escenario cualquiera grande, nosotros tenemos que garantizarle a la gente unas vías de tamaño, una B12. La B12 que dice que son 12 metros o 10 metros, B10. Y nos hemos encontrado que los predios que están entre el Coliseo y la calle 18 tienen 7, 8 metros. Entonces ya un señor puede, venga, si va a construir, usted no puede construir. Ya estamos en el proceso del derecho de petición del señor, y yo creo que mañana viene una tutela, porque nosotros como administradores estamos calculando lo que usted y yo estamos calculando qué va a pasar. Estamos viendo, esa vía es una vía B10 y él tiene 7 metros, él tiene que dejar a su lado 3 metros, se le come caer el lote porque el lote de frente a la 18 tiene 6 metros y le va a caer construir, no puede construir. Entonces son temas que tenemos que irlo mirando y tienen que quedar en los esquemas de ordenamiento que nos permitan a nosotros tener como el instrumento donde pegarnos para poder hacer las exigencias. Y así por el estilo hemos tenido otro tipo de cosas donde hemos dicho no pueden construir porque efectivamente el tamaño de la vía no te da. Y en la zona plana también son lo mismo. En la plana son las, cuando son peatonales son B6 y cuando son las mínimas son B10, que son 5 de rótula, 2 y 250 a los lados. No sé qué otra pregunta habrá. ¿Aló? Sí, bien. Con respecto a lo del Facebook, todo eso, lo primero, un consejo, una recomendación que les doy a todos es como andaluces, es cuando les ofrezcan una urbanización por el Facebook, redes sociales, todo no es verdad. Lo primero que deben de hacer es acercarse a la Secretaría de Planeación, mi compañero Correa, yo, el jefe de JAN, les damos información si es veraz o no, ¿cierto? Es una recomendación. Con respecto al paramento, ¿qué sucede? A mí me encanta ver Andalucía bonito, no más. Entre ayer y hoy hemos demolido 2 cosas que le doy uno en el corazón porque eso es gasto para la gente, ¿cierto? Son recursos, es dinero que se pierde. Pero lo primero que tenemos que hacer como administración y como concejales es asesorarnos y que llegue el amigo y dice, es que puedo construir, porque sé que a mí me han llegado muchos y acá mismo en la administración, ven, colaborarme con esto, cuando estamos acá entonces sacamos buenas cosas, pero cuando estamos afuera piden el favor, ¿cierto? Que lo primero que es decirle a la gente que va a construir es asesore. Yo le digo a toda la gente, vayan, me buscan, yo los asesoro a partir de qué parte pueden empezar a construir. Hemos hecho las demoliciones que ustedes quieren, ¿cierto? Precisamente hoy unas gradas, 2 gradas, es continuo el control, entonces eso es como para responderle. Pues lo primero es recomendarles, urbanizaciones pueden ofrecer 1000, pero ustedes vienen y se asesoran si tienen licencia o no, porque si no podemos controlar ni Facebook, ni Instagram, ni redes sociales. Y lo otro del Parlamento, estamos con eso, estamos trabajando con el Parlamento, sino que piden mucho el derecho a igualdad. Yo tengo mi casa, el lote está apenas para iniciar algún nuevo proceso, el tema de decir, no, es que nosotros le llamamos a eso la línea predominante, ya hay una línea constituida. Entonces, ¿usted cómo va a hacer retroceder 3 metros a un lote y las otras 10 propiedades están por la misma línea? Pues considero que son casos como muy complejos y difícil de solucionar ahí, porque pues la gente todavía no tiene la metodología de legalizar la obra, y en ese proceso estamos, de cada obra nueva visitarla para que legalicen. Entonces, y acá estoy yo para asesorarlos en lo que necesiten en toda la parte urbana del municipio. Muchas gracias por escuchar. Respecto
el tema que se hablaba ahorita de lo planeado, lo proyectado en un plano y lo construido, es bueno tener en cuenta que quien diseña un plano y quien lo firma asume una responsabilidad por el predio, por la construcción del mismo. En el momento que se cambie un solo elemento estructural, un solo elemento arquitectónico, implica que el diseñador original se deslinda de cualquier responsabilidad civil frente a cualquier cosa que pase en la edificación. Eso como en primera parte, pero en segunda parte hay una cosa que se llama propiedad intelectual. Y cuando un arquitecto o un ingeniero diseñan unos elementos arquitectónicos, unos elementos estructurales, basados en unas normas que establece el mismo Estado para garantizar la estabilidad de la obra, para garantizar la salubridad de la obra y para garantizar unas condiciones de hábitat a la que tienen derecho todos los conciudadanos. Entonces, quien firma el plano, y si el plano es modificado en su ejecución, el diseñador puede demandar y reclamar la violación de una propiedad intelectual que fue diseñado originalmente. Frente a lo que se hablaba, y fue un tema que lo hablamos en el transcurso de esta semana con planeación y con control físico, Andalucía es relativamente pobre. La gente hace ingentes esfuerzos por hacer una casa, por tener vivienda propia, para quitarse pues el yugo de eternamente pagar un arriendo que son carísimos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar, frente a una normatividad que había salido, alternativas para ayudar a la gente. Encontramos que el capítulo D pues faculta a los municipios, como hay una dualidad en la norma que exige el uso de suelos y los diseños estructurales en las edificaciones de 1 y 2 pisos, pues en el capítulo D faculta al diseñador para que diseñe unos elementos confinados de 2 tipos, uno que se llama mampostería confinada y otro que se llama se me fue la palabra, estructural. Hay 2 sistemas que no requieren el estudio de suelo, simplemente hacer un apique, de determinar en ese apique de entre 60 a 80 centímetros la calidad del suelo. Si al hacer el apique a esta profundidad se encuentra una inestabilidad del suelo, se encuentra que el suelo está sometido ha sido sometido a unos llenos en condiciones no técnicas, ahí sí necesariamente el ingeniero tendría que recomendar el estudio de suelos para determinar la profundidad de rechazo y poder establecer el tipo de cimentación requerida. Y les voy a dar un caso específico. La casa de enseguida de Bordomero Giraldo, que es una enfermera jefe, siempre le rajaba la casa, y siempre le rajaba la casa y se le hacían cosas y le hacían cosas y le hacían cosas y siempre. Entonces un día me preguntaron a mí, le dije yo, a mí me parece que lo más recomendable es que establezcamos, haga un estudio de suelo y cúbrese en salud a ver qué es lo que pasa, porque esto le hunde, porque hágase lo que se haga siempre le está hundiendo y siempre está fisurando su casa. Hizo un estudio de suelos y, oh sorpresa, en algún momento del tiempo eso fue un lago y se había efectuado un lleno en condiciones no técnicas. Para estabilizar esa vivienda que está allá, que nos desmienta, hubo que hacer unos caissons y hacer un pilotaje a 17 metros de profundidad para estabilizar la casa, porque era un hueco que ha sido lleno en condiciones técnicas. Entonces, cuando el ingeniero ve que a 60 centímetros no hay condiciones técnicas para plantear una cimentación, entonces dice, listo, entonces esto requiere un estudio de suelos.
¿Qué otro tipo de edificación requiere un estudio de suelo? Y le decía yo a ellos esta semana, cuando el segundo piso no está dedicado a la vivienda, cuando va a ser oficina, cuando va a ser un bailadero, cuando va a ser los elementos estructurales van a estar sometidos a esfuerzos muy grandes. Entonces se requiere un estudio de suelos para que diga la capacidad importante que requiere el edificio por cada aglomeración de personas. Siempre y cuando no sean estas dos condiciones, se puede optar el capítulo D, que nos permite ayudarle a mucha gente de pocos recursos. Que no sigamos a la loca construyendo sin un sentido vial, sin una organización. Por aquí, lo decías vos, por toda parte vemos que las calles mueren frente a una casa y se pierde el desarrollo futuro del municipio. En esos casos específicos hay dos opciones, y que tendrá que hacerlo en algún momento del tiempo en un municipio. Es comprar la habitación que da de frente y hacer la proyección vial. Pero si detrás de ella permitimos que se dé otra, y detrás de ella otra, y detrás de ella otra, ya estamos afectando el desarrollo vial futuro. Pero si eso lo planteamos en unos mapas, en unos planos, y definimos unas proyecciones viales hoy definidas, porque digamos que la arquitectura y la planimetría nos permite jugar con cosas. Yo puedo tener una proyección vial, pero si en algún momento del tiempo dentro de esa manzana que estoy proyectando, un urbanizador plantea un pasaje que se articule de una vía a la otra vía para efecto de un diseño urbanístico, pues se puede dar siempre y cuando se garantice el flujo vial. Entonces sí es imperativo que dentro del esquema territorial quede un diseño urbanístico. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida.